Hoy íbamos a hablar, o vamos a hablar más bien de Ramanuja Acharya. Ramanuja Acharya, quien es el Acharya de la Sri Sampradaya. Hablemos de la gente. La vez pasada nos habíamos conectado con la Madhva Sampradaya a través de Yayatirtha. Ahora vamos directamente con Ramanuja Acharya para conocer acerca de su vida y de su legado. Entonces, bueno, como bien sabemos, Rama, que es el señor Rama, ¿no? Ramachandra, y Anuja es como el que sigue a, en este caso, el que sigue al señor Rama. Entonces, por eso se dice que Ramanuja Acharya era una encarnación de Lakshman, el hermano del señor Ramachandra. Digamos, en ese pasatiempo le tocó seguir a su hermano mayor, era el señor Ramachandra, por eso justamente hizo un voto esa vez de no volver como hermano menor, sino volver como hermano mayor, porque ustedes saben, el hermano mayor tiene siempre la prioridad. Entonces, pues Ramanuja Acharya, él justamente apareció tanto después de Sankaracharya, ya que haciendo un poquito de historia, digamos que el tema del el budismo que había aparecido en India en ese momento debido a que los ritualistas védicos se habían vuelto un poco degradados. O sea, como que el Veda en ese momento había perdido como todo el trasfondo. Entonces, los rituales y toda la doctrina védica que se estaba llevando a cabo se había convertido en una burla. Así que el señor Buda tuvo que venir a acabar con toda esa tontería que tenían montada, matanza de animales, rituales, sacrificios que en realidad no apuntaban a ninguna comprensión elevada y justo Buda vino para negar los Vedas, en cierta forma. Dijo, sí, claro, si estamos haciendo todo eso en nombre de los Vedas, pues hay que negar a los Vedas. Y la doctrina de la no violencia que él instauró y el Nirvana, pues por lo menos logró establecer ahora, digamos, los cimientos para comenzar nuevamente a establecer la doctrina védica, que era el objetivo. Pero en cierta forma el budismo con el paso del tiempo también fue perdiendo forma, ¿no? Y justamente apareció Sankaracharya, que su objetivo era restablecer nuevamente los Vedas, pero desde el punto de vista no dual. O mejor dicho, no era completo, pero justamente había que comenzar por sentar las bases para nuevamente, digamos, sentar el precedente de los Vedas. Entonces así aparece Sankaracharya con su doctrina de no dualismo, en donde él habla que todos estamos al mismo nivel que Dios. Y justamente, digamos, este paradigma que de Sankaracharya se convierte en digamos, el fundamento de lucha de todas las siguientes doctrinas que vienen después, quienes el objetivo principal es luchar contra este enunciado, ¿no? Con este postulado de Sankaracharya, de que estamos en el mismo nivel que Dios. Así que, bueno, ese es el principio. Ahí aparece entonces Ramanuja Acharya, quien viene a entregar un concepto más personalista, un concepto digamos, más en acuerdo a lo que realmente nosotros queremos o gustamos de escuchar. Así que viene ahí la historia, ¿no? de Ramanuja Acharya, quien se casó muy joven.
¿sí? Sus padres eran aristócratas. Más o menos la aparición de Ramanujacharya es por allá por el 1100 después de Cristo. Sankaracharya viene más o menos, algunos dicen que es incluso antes de Cristo, ¿no? Entonces, Ramanujacharya se casa a los 16 años aproximadamente, y 4 meses después de que él se casa, su padre muere, y él se convierte como en digamos, el líder de la familia, ¿no? Y ahí él se desplaza a otro lugar en donde, Kanchi se llama este otro lugar, en donde él, digamos, en ese momento en Kanchi están la cuna, un poquito, por decir así, del impersonalismo. En esa época Ramanujacharya todavía digamos, no se ha suscrito todavía a su escuela, ¿no? Simplemente estaba Sankaracharya y sus enseñanzas, y se encuentra, digamos, buscando su guru, se encuentra con Yadava Prakash. Yadava Prakash se convierte digamos, en el maestro espiritual de Ramanujacharya, y este Yadava Prakash pues es un impersonalista, ¿no? Un fiel seguidor de las enseñanzas de Sankaracharya. Entonces comienza como a ver como una rivalidad, ¿no? Entre Yadava Prakash y Ramanujacharya, porque era como muy famoso Yadava Prakash en su doctrina no dual. Y Ramanuja se matricula en su escuela, pero no está muy convencido, ¿no? de esta doctrina sankarita, pero sí aprendió bien las lecciones de Yadava Prakash, y pronto se convirtió en uno de sus estudiantes favoritos, y por lo tanto Yadava Prakash se puso como muy afectuoso con él. Pero un día cuenta la historia que Yadava Prakash le pidió un masaje a Ramanujacharya. Y él había acabado de dar un discurso sobre el Chandogya Upanishad, y mientras le daba el masaje, un estudiante vino, y porque quería que Yadava le aclarara un punto acerca del discurso que había tenido sobre el 7º verso del primer capítulo, que comenzaba con la palabra Tasya Vata Kapasan Pundarikan Evan Akshini. Entonces, este verso, en cierta forma, se relaciona con el rostro del loto del Señor, en donde se dice que tiene su rostro como tan rojo como un loto. Y como ustedes saben, acá en la India, los monos tienen la cara roja y el trasero rojo también, ¿no? Los que han venido a la India han visto este tipo de monos que hay acá, que en realidad no son monos, ¿no? Son ¿cómo se llaman? Macacos, ¿no? Pero es como que los monos son los Hanuman, ¿no? Entonces, bueno, en cierta forma, él se afligió mucho al escuchar esta comparación que hizo Yadava Prakash, porque él dijo que los ojos del loto del Señor eran rojos como el trasero de un mono. Entonces, cuando Ramanujacharya escuchó esto, se puso a llorar, ¿no? Porque él, en realidad, tomó esto como una ofensa, ¿no? Dijo, qué pecaminoso es degradar al Supremo con esta, digamos, declaración, ¿no? El Señor Supremo, que está dotado de tantas cualidades bellas de este mundo y de una persona tan elevada como tú, escuchar esto. Entonces Yadava Prakash le pidió que, bueno, si usted sabe más, entonces dígame cuál es el significado de este verso. Y ahí Ramanujacharya le dijo, los dos ojos del Supremo son tan hermosos como 2 lotos florecidos por los rayos del sol. Entonces, claro, esto encendió un poco la ira de Yadava Prakash, quien insistió en decirle que el Supremo no tenía forma, ¿no? Las enseñanzas de Sankaracharya justamente no hablan de ningún nombre, ni de ninguna forma, ni de ningún atributo.
Entonces esto como que no le dolió mucho, ¿no? A los oídos de Ramanujacharya, pues fue acusado de sentimentalista por su guru. Entonces hubo después otro incidente, que eso cuenta la historia, mientras Yadava Prakash explicaba el Taittiriya Upanishad, el famoso verso Satyam Janan Ananta Brahma. Entonces Yadava Prakash dijo que el Brahman era inteligencia, verdad y era infinito. Entonces Ramanuja agregó muy cortésmente que estaba dotado de cualidades, que el Brahman era inteligencia, que el Brahman que no está cubierto por la ignorancia, que no es falso y que sus energías son ilimitadas. Tal como el globo solar es superior a la luz del sol, dijo Ramanujacharya. Entonces esto agitó mucho a Yadava Prakash y le dijo, tonto, si usted cree que sabe más que su guru y más que Sankaracharya, entonces debería abrir su propia escuela. Así que después el mismo Yadava Prakash se puso a pensar, bueno, si este Ramanujacharya no es un niño común, así que si abre su propia escuela, es muy seguro que va a terminar siendo exitoso y nuestra fama, digamos, en este lugar va a ir cada vez decreciendo. Por lo tanto, para preservar nuestra doctrina, Yadava Prakash, siendo el maestro espiritual de Ramanujacharya, decide asesinarlo. Y entonces se idea un plan, ya que Ramanujacharya hizo lo que le mandó a hacer su guru, ¿no? Si él me dijo, abra una escuela, él abrió una pequeña escuela en su casa y comenzó a asistir mucha gente. Así, y él comenzó a enseñar que la posición de la jiva es servir al todo completo. Así como él dijo, somos parte de todo, así como la mano es parte del cuerpo, pero la mano no es el cuerpo, así que se trata, nunca va a ser igual, aunque es parte del cuerpo. Y cuando está unida al cuerpo, uno puede decir que sí, es el cuerpo, pero en realidad sabemos que independientemente la mano no es el cuerpo. Entonces, comenzó lo que se llama la doctrina Visistadvaita. Es una doctrina que también es no dual, ¿cierto? Tenemos, como dijimos la otra vez, tenemos de este lado el dualismo y del otro lado el Sankaracharya con el no dualismo. La Visistadvaita estaría como en el centro, tirando hacia el lado del no dualismo, pero él habló del no dualismo cualificado. O sea, él dice, sí, en realidad existe un potencial entre la Jiva y el Señor Supremo, pero calificado. O sea, es como cuando tú calificas para algo, ¿no? Para la universidad, tienes una calificación que en realidad te aceptan o no te aceptan. Entonces, así es como esa calificación es la que determina si hasta dónde está el potencial digamos, de un individuo. Entonces, en este caso, él dice, somos iguales cuantitativamente, pero no cualitativamente. Perdón, cualitativamente, pero no cuantitativamente. Somos de la misma calidad del Señor Supremo, pero tenemos una relación de servicio hacia Él y nunca hay que olvidar eso. O sea, la parte nunca puede ser igual al todo. Entonces, eso, de ahí nace su doctrina, ¿no? de la afirmación de esa diferencia cuantitativa que no puede convertirse en el supremo. Entonces, Ramanuja se opuso al concepto de Sankara de que el Brahman es absolutamente homogéneo, indiferenciado y sin personalidad. Por otro lado, entonces, transcurrió que el plan de Yadava Prakash era como hacer un viaje por el Ganges a Gaya, y en esos viajes eran a pie, ¿no? Entonces, al hacer este viaje a pie, la idea era que iba a tomar quizás 2 o 3 meses
Así que en ese transcurso, ya daba con sus otros estudiantes ideó un plan. Y la cosa era que se ahogaría o moriría de alguna forma y no habría problema, así como le intriga en el palacio, ¿no? Armando todo el asunto para hacerle la pata, ¿no? Para que muriera. Entonces, Ramanujacharya invitó a su primo, Govinda, para que lo acompañara. Y justamente Govinda un día se enteró porque los estudiantes hablaron con él y dijeron, bueno, que el plan era matar a Ramanujacharya. Entonces él le avisó, estaban colectando bayas en el bosque y le avisó, le dijo, mira, te van a matar, así que yo quiero que más bien te fugues ahora y yo voy a inventar una historia. Así que eso hizo, Ramanujacharya se escondió, se perdió y Govinda volvió a donde estaba el grupo y les dijo que habían estado en el bosque colectando algunas bayas y que un tigre había aparecido y había matado a Ramanujacharya. Y que bueno, que era toda una pena, ¿no? Entonces, pues ellos consideraron, pues se junta con el plan que nosotros teníamos, así que no hay ningún problema y siguieron con la, ¿cómo se llama? Con el parikram que estaban organizando. Así que Ramanujacharya tuvo, digamos, toda una travesía para poder volver a Kanchi. Y se cuenta que llegó una vez a un pozo y estaba muy cansado y se encontró con una pareja que lo ayudó. Y cuento corto, como dicen, esta pareja era Citarrán. Después no pudo encontrar esa pareja y bueno, se volvió famosa esta historia porque el mismo Señor Supremo, Citarrán, vino a ayudarle. Entonces, él siguió en su escuela, siguió enseñando y cuando volvieron, ya daba para casa, cuando ellos volvieron del Parikram y se dieron cuenta que Ramanujacharya estaba enseñando ahí, pues ya no pudieron hacer nada, simplemente tuvieron que aceptar. Ya, pues, que era un milagro. Entonces ya no podían seguir con el, digamos, con el tema y abandonaron cualquier plan para matar a Ramanujacharya. Entonces la fama de Ramanujacharya se comenzó a extender en el, digamos, en este lugar, alrededor de Kanchi. Y una vez, digamos que ya daba para acá y sus alumnos, en cierta forma, terminaron aceptando a Ramanujacharya como una autoridad. Y aquí es donde se cambian los papeles, ¿no? Como que el guru se vuelve ahora el discípulo, ¿no? Y a su vez, Yamunacharya en esa época vino a visitar a el lugar y se quedó en la casa de Ramanujacharya. Y Ramanujacharya, muy complacido de ver que este era un Vaishnava verdadero y que estaba muy en acorde a las enseñanzas que él estaba propagando, decide aceptar a Yamunacharya como su maestro espiritual verdadero. Entonces, así Yamunacharya le dice que sí, que en realidad él está apto pues para seguir con estas enseñanzas. Yamunacharya se quedaba en Rangan, que es el lugar del sur de la India donde está el templo más grande del Señor Supremo, Rama, y eso es mucha opulencia, ¿no? Así que Ramanuja le pidió iniciación y cayó a sus pies, así que Yamuna lo aceptó, Yamunacharya, y Ramanuja ahora con más ánimo, digamos, terminó como predicando ahora la doctrina de la devoción al Señor Supremo. Después, pasado un tiempo, Ramanujacharya quiso visitar a Yamunacharya, porque supo que estaba enfermo, le avisaron que estaba enfermo, y cuando fue a verlo, ya era demasiado tarde, porque ya Yamunacharya había abandonado el cuerpo. Y la historia cuenta que cuando él llegó, bueno, fue muy impactante, ¿no? Para todos los que estaban ahí, los discípulos de Yamunacharya, ver a Ramanuja llegar.
Y en la posición que estaba Yamunacharya, tenía una mano, la mano izquierda en esta posición, en meditación, pero la otra mano la tenía empuñada. Y los discípulos no lograban saber por qué pasaba esto. Entonces, Ramanujacharya pudo hacer la lectura apropiada y dijo, Gurudeva tiene un pedido. Así que, entendiendo eso, comenzó a hablar y dijo, para proteger a la población de la influencia de los sankaritas, de los mayavadis impersonalistas, yo me voy a encargar de propagar las enseñanzas verdaderas de la doctrina de adoración al Señor Supremo. Entonces, en ese momento un dedo se soltó, un dedo que estaba empuñado, y todos quedaron maravillados, ¿no? Y luego continuó y dijo, para también, para complacer a la gente, voy a hacer un comentario acerca del Vedanta Sutra para justamente contraatacar las enseñanzas de Sankaracharya, del impersonalismo. Y ese comentario se llama el Srivasya. Cada doctrina tiene un comentario sobre el Vedanta Sutra. El de la Sri Sampradaya se llama el Srivasya. ¿Cómo se llama? Baladeva Vidyabusan hace el comentario para la Brahma Sampradaya, que se llama el Sariraka Vasya. Entonces, cuando él habla de esta manera, se suelta el segundo dedo, bueno, queda faltando un tercero, y en el tercero él dice, como Parasara Muni ha preservado las enseñanzas acerca de la adoración del Señor Supremo, entonces yo voy a escoger a uno de mis discípulos que está mejor preparado y que está bien compenetrado con las enseñanzas de Parasara Muni para conservar estas enseñanzas, ¿no? Solamente se va a dedicar a eso. Entonces en ese momento Yamunacharya suelta su tercer dedo y ahí todos quedan complacidos porque pues después de ver esto se dan cuenta que aquí hay una transmisión, ¿no? de la que es la esencia divina. Así que hay muchas enseñanzas, ¿no? Muchas otras, digamos, como historias, en donde Ramanuja tiene como ciertas influencia divina que iluminan, ¿no? Que hacen que los demás sientan que él es una gran personalidad. Y entonces así, bueno, esa es como la historia que hay de Ramanujacharya. Él vivió 120 años y incluso cuando él habló a sus discípulos que él se quería ir ya, ellos le pidieron llorando que por favor no se fuera todavía y él se quedó unos días más, creo que 3 días más, para darles instrucciones, para consolarlos un poco más. Así que bueno, eso tengo yo, digamos, de esta historia. Sí, 3 días más justamente se quedó para apaciguarlos, ¿no? Antes de partir. Este discípulo, hay un discípulo de Ramanujacharya que se llama Kuresh, que olvidé mencionarlo, porque en un momento dado los impersonalistas se enojan con el éxito que está teniendo Ramanujacharya. Entonces, idean un plan nuevamente para matar a Ramanujacharya. Justamente cuando Srila Bhaktisiddhanta Saraswati cuenta en el Patramrita, en sus cartas, el hecho de cómo los Vaishnavas pasan por muchos peligros, ¿no? Que no es nada fácil, ¿no? Diferentes situaciones. En el momento de Yayatirtha habla de cómo alguien puede tomar sannyas rápidamente y también cita este caso de cuando el maestro espiritual o cuando una gran personalidad pasa por diferentes peligros. Entonces,
Ramanuja Acharya es invitado por el rey, Krimikanta se llama el rey. Este rey es impersonalista. Entonces, otra vez, ¿no? Intrigan el palacio. Hacen todo de tal manera para matar a Ramanuja Acharya, para de una vez noquearlo, dejarlo inútil. Entonces, la idea de este rey, lo invita a su palacio, es convertirlo al impersonalismo. Nuevamente, para darle énfasis al impersonalismo que estaba decayendo con la presencia de Ramanuja Acharya. Entonces, ¿cómo dijimos que se llamaba? Kuresh. Este era uno de los discípulos más prominentes que tenía Ramanuja Acharya, y él se da cuenta del plan y decide disfrazarse de su guru. Así que intercambia las ropas. Ramanuja Acharya se viste de blanco con las ropas de Kuresh, y Kuresh se pone las túnicas de Ramanuja Acharya y se va con los mensajeros del rey, que en última instancia, como no conocen bien, piensan que ese es Ramanuja Acharya y se lo llevan para el palacio. Y mientras Ramanuja Acharya escapa tranquilamente, por decir así. Entonces, cuando Kuresh llega al palacio haciéndose pasar por Ramanuja Acharya, ni siquiera el rey lo detecta, pero le pide, le solicita que se convierta al impersonalismo, a las enseñanzas de Sankaracharya, y le hace tomar una decisión en donde Kuresh no acepta, y de esta manera el rey le quema los ojos y lo envía a prisión. Después de un tiempo, cuando ya se dan cuenta que ya está prácticamente ganada esta pelea, lo lanzan al bosque ciego, y de alguna manera Ramanuja Acharya y Kuresh se vuelven a encontrar más adelante, y enterándose ya después de todo de que su discípulo perdió los ojos, pero Ramanuja Acharya lo lleva ante su deidad en Sri Rangan, y le ora al señor Narayan de que por favor le devuelva la vista a Kuresh, y en ese momento un viento viene y pasa por los ojos de Kuresh y recupera la visión. Entonces, cuando esto sucede, obviamente la gente se da cuenta que Ramanuja Acharya es fidedigno. Y demuestra también, ¿no?, por lo que tienen que pasar los Vaishnavas. Entonces, para recordar, la Sri Sampradaya, que es la que representa a Ramanuja Acharya, ellos adoran a Lakshmi Narayan, y la doctrina habla de que Sri libera de las miserias, Sri, la sociedad del Señor Supremo Narayan, libera de las miserias a la entidad viviente. Y que la entidad viviente es en cierta forma igual que Dios, pero esto es no dualismo calificado, nunca será igual que Dios, porque incluso la discusión con los impersonalistas, como los impersonalistas dicen que en realidad todos somos iguales, pero esta diferencia es debido a la ilusión. Entonces ahí es donde Ramanuja Acharya dice, la ilusión no puede ser más grande que Dios para cubrirlo. Entonces él destruye, ¿no?, este postulado de los impersonalistas y siembra la base del teísmo pleno. ¿Qué es lo que el señor Chaitanya toma? Ya que vimos un poco la Brahma Sampradaya y la Sri Sampradaya, él toma el servicio a los devotos en relación a la Sri Sampradaya. El servicio a los devotos y la devoción pura son los dos ítems que el señor Chaitanya toma de la Sri Sampradaya. Y de la Brahma Sampradaya, la derrota a los impersonalistas, que en el fondo Madhvacharya se encargó más que todo de escribir para derrotar a los impersonalistas, y la eterna adoración a Krishna. Entonces, así, estas, ¿cómo se llaman estas sampradayas? En cierta forma son muy características. Digamos que Madhvacharya, por ejemplo, él tomó sanyas a los 8 años, ¿no? Sankaracharya también tomó sanyas a los 8 años.
esto, y uno puede pensar, pero ¿cómo es esto? ¿No? Hoy en día, por ejemplo, uno de los acharyas de la Sri Sampradaya tomó sanyas también a los 8 años. Es impresionante, ¿no? Porque ellos todavía siguen dentro de esos márgenes, incluso varios, no es solamente el que está prominente en este momento, sino que varios han tomado sanyas desde pequeños y, bueno, en sus páginas están las fotos, ¿no? De pequeñitos, ahora ya tienen, no sé, 50, 60 años. Y algunos no han llegado, digamos, exitosamente como el actual, que sí sigue todavía, ¿no? Entonces esto es una maravilla, eh, pues, admirable, ¿no? Porque una de sus diferencias que, digamos, existen con la escuela Vaishnava es que sus écadasis son plenamente sin agua, completamente ayuno total. No inician a nadie que no haya nacido en una familia de ellos, Vaishnavas. ¿Qué más? Para nosotros el Srimad Bhagavatam es el comentario natural del Vedanta Sutra. Sí, pero para ellos el Srimad Bhagavatam es un Purana más, nada más. Otro Purana, que para nosotros no, para nosotros es la crema de los Puranas. Y comentario, como dije, del Vedanta Sutra aceptado por el señor Chaitanya Mahaprabhu. Bueno, eso son aparte, ¿no? de lo que se practica, digamos, en las diferentes sampradayas. Ahora no recuerdo más, se me va un poco pero cuando me recuerde ahí lo puedo mencionar, ¿no? De cómo estas escuelas, ¿no? Tienen ciertas diferencias y son lo que los hace también, digamos, como interesantes, ¿no? Porque un poquito la variedad, porque en el fondo estamos siguiendo lo mismo, ¿no? Luchando contra el impersonalismo y sentando las bases de la adoración al Señor Supremo. Así que, bueno, eso sería la presentación acerca de Ramanujacharya. Ahora que si tienen alguna pregunta, compartimos. Maharaj, qué néctar Ah, escuchar esta historia de Ramanujacharya. Bueno, tengo pues una pregunta. Se dice que una de las cualidades de un Vaishnava es su veracidad, ¿no? Siempre gracias. decir la verdad, no, nunca decir mentiras, ¿ya? Bueno, vemos que eso en la historia del Mahabharata, pues la misma Suprema Personalidad de Dios insta a Yudhishthira a decir una mentira, ¿no? Claro, por una causa que ya sabemos cuál, ¿no? Eh, pero acá en este caso vemos que Govinda, el primo de Ramanujacharya, en la historia que nos cuenta, él dice una mentira, ¿no? Para proteger a Ramanujacharya, ¿ya? Está diciendo una mentira, ¿no? Entonces, eso quiere decir, o sea, no es lo mismo que la suprema personalidad de Dios ordene decir una mentira, ¿cierto? Porque en él todo es perfecto, ¿no? A que la jiva diga mentira, ¿cierto? Pero acá pues yo lo veo, es como lo puedo yo como desde mi escaso acopio de conocimiento, como analizarlo, y es que para proteger la vida de un Vaishnava, el devoto está resuelto hasta decir una mentira. Si yo tengo que decir una mentira e irme para el infierno para proteger a mi guru, a un Vaishnava, pues lo hago, ¿no? No sé si de pronto ese es como el concepto que tenía, que concibo, ¿no? De Govinda, decir esa mentira para proteger la vida de Ramanujacharya, ¿no? No sé si por ahí sea la cosa o cómo,
nos puede explicar esto, Maharaj, al respecto. Bueno, es una pregunta que seguramente la base teórica es que para defenderme a mí mismo no debería hacer nada, pero para defender al Vaishnava debería hacer todo. Entonces, cuando en la batalla de Kurukshetra el Señor lo hizo, es porque también el Satyan era muy elevado en Yudhishthir Maharaj. Era, digamos, era creíble completamente, ¿no? Para el mundo, digamos, enfrente, para el mundo presente. Todos iban a creer porque lo estaba diciendo una gran personalidad que era el número uno en la veracidad. Entonces, claro, nosotros vivimos en este mundo, sobre todo en Occidente, un poco alejados de lo que es la línea sádvica total, en donde Satyan es tan elevado, ¿no? Y estamos sujetos más bien al poder de la ilusión que es tan poderoso, ¿no? Y más poderoso en Occidente, por decir así, porque si alguien nace en India y está acá y no sale de India, pues una vez recuerdo una conferencia que se hacía sobre un sannyasi que era de acá de India y por primera vez había salido de India y había ido a Centroamérica y no había vuelto. Entonces Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj se había molestado por eso, porque no entendía por qué no volvía y sin pedir permiso, ¿no? Entonces lo obligó a volver. Pero él estaba encantado en Occidente, porque, digamos, se abrió otro mundo, ¿no? Entonces así, esto es tan maravilloso, por decir así, en un sentido, porque la escuela Vaishnava se basa en hacer caso, no tanto, digamos, en la observación del mundo presente ante nuestros ojos, porque se abre una panorámica que en el fondo uno puede quedar preso ahí. Por lo tanto, somos guiados, ¿no? En esta manera, dentro de la escuela, de seguir lo que dice el maestro espiritual para no desviarnos digamos, de lo que hay disponible. Entonces, bueno, digo todo esto solamente para decir que el vaishnavismo siempre ha sido muy atacado y es atacado con armas muy complicadas, ¿no? La misma historia del señor Krishna, vemos cómo lo atacan en poderoso Kansa, ¿no? No es como nosotros leemos que manda a los demonios, pero estos demonios son muy poderosos. Kansa tiene un tántrico, tiene mucho poder, hace muchas cosas que debilitan a Krishna o que, entre comillas, hacen que Krishna enfrente un poco para que nosotros veamos el poder que tiene la energía ilusoria, ¿no? Entonces puede opacar digamos, el conocimiento real, el conocimiento al cual estamos directamente necesitados de llegar. Pero en alguna forma lo que el Señor está haciendo es creando como un juego, ¿no? Para que nosotros aprendamos a través de esta experiencia que Él está ahí para proteger. Porque fíjese, simplemente esto mismo que le pasó a Ramanujacharya también le pasó a Bhaktisiddhanta Saraswati. Lo estaban esperando para darle con unos palos y un discípulo hizo lo mismo y se cambiaron de ropa y evitó que fuera abusado, por decir así, el Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Entonces es como el discípulo está preparado para hacer cualquier cosa que inmediatamente el guru solicite. De hecho, el discípulo quiere, en cierta forma, hacer un tipo de sacrificio así, porque eso se vuelve muy glorioso, más que estar ahí todo en lo constitucional nada más y todo perfecto y con digamos, con la ropa devocional limpiecita y como que no se ensució nada. El discípulo quiere ir a donde el guru lo envíe, ¿cierto?
Entonces, como para nosotros la realidad en la época cuando se expandió este conocimiento era tan lindo, ¿no? De cuando Gurudev habló por primera vez de Cuba, ¿no? Que ir a Cuba, o ir aquí, o ir a Centroamérica. En esa época cuando se estaba expandiendo todo, era tan hermoso ese tipo de sacrificio, ¿no? Pero ahora que ya está todo hecho, pues, digamos, las problemáticas son diferentes, las reglas del juego son diferentes. Entonces todo se va modificando en acuerdo a los diferentes procesos de la vida en el tiempo, y en cada uno justamente está en juego, en cierta forma, este proceso de la veracidad, pero justamente tenemos que ver un poco más allá, porque a veces la moral de este mundo, que parece como el reflejo de lo que es la verdad, en el fondo simplemente constituye un poco más del proceso del impersonalismo y no de la verdad como tal, porque Krishna pide a veces un sacrificio mucho más en donde puede estar en juego el honor o más bien el deshonor de su devoto, y, y también hasta la propia vida del devoto puede estar en juego. Entonces Krishna está pidiendo eso, ¿no? Como ir un poco más allá siempre, porque, digamos, esa es su ansia, ¿no? Él quiere que el alma, el Krishna sufre por eso, ¿no? Porque nosotros no volvemos al mundo espiritual. O sea que él sí ve esto como una oportunidad, pues inmediatamente lo va, lo va a utilizar, ¿no? Aunque aparentemente para la realidad mundana pueda ser como romper ciertas reglas, ¿no? Como Bhaktisiddhanta Saraswati dijo, los moralistas del mundo a veces presentan que las castas son como algo degradante y quieren hacer algo como más normal para que la gente en la sociedad eh, se, vea que ellos en realidad están haciendo algo bueno, pero en el fondo, dice él, tienen agendas escondidas, agendas políticas, agendas sociales, y el moralismo incluso que están presentando está por debajo de lo que presenta el Bhagavad Gita, dice él, pero mucho más incluso elevado que lo que está en el Bhagavad Gita es las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu, dice Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, en donde él eleva por decir así, pone el ejemplo del pájaro Garuda, que es un cuervo, lo vuelve el rey de los animales que vuelan y transportador del Señor Supremo. Entonces puede hacer eso, ¿no? Puede tomar una jiva que en virtud del sacrificio que está haciendo, elevarlo a una posición más excelsa. Entonces es como que eso va a permitir que el discípulo en alguna manera aproveche esta misericordia, que viene disfrazada como en un sacrificio digamos, por su guru o en este caso, ¿no? Por esta gran personalidad que es Ramanujacharya. ¿Quién no quiere hacer un sacrificio así, no? Me haré una preguntita. Dale, Maharaj, esto... Yo he escuchado un poquitico sobre el pasatiempo de Garuda y usted rico me lo recordó. ¿Me puede decir, abuelo pájaro? Abuelo pájaro, describir el pasatiempo de cómo ve que el cuervo se transformó en Garuda. ¿Cómo fue la historia? Uy, el pasatiempo completo recién estaba por leerlo, porque eso tiene, digamos, su historia entonces, las entidades vivientes. Entonces se habla que Diti y Aditi tienen tanto a devas como a asuras. Y no solo eso, sino que también ellas son las que permiten que aparezcan las serpientes y los diferentes animales. En este caso, cuando lo leí el otro día, Abuelo de Pájaro, o más bien hablamos con un devoto acerca de eso, de que eran dos huevos que habían sido puestos, pero todavía no estaban listos, y el primero se rompió, y ahí aparece esta historia, ¿no? Primero de las serpientes,
y de cómo la serpiente, cómo esta serpiente después se convierte en Kalila. Y bueno, eso no me sé el pasatiempo completo, realmente, de cómo es que aparece, pero lo voy a tener para la próxima clase, pero Sí, se lo pero encargo. bueno, Me lo manda al WhatsApp. y justamente había hablado con un devoto acá, estábamos hablando de eso, porque él tiene esas historias de cómo es que, me estaba diciendo que había encontrado un libro donde se narran todas estas historias de cómo es que aparece Garuda, cómo es que aparece Kalila, cómo es que aparece la otra serpiente, cómo es que se llama, eh, Nagas. Kalila ¿Masuki? y Vasuki, exactamente. ¿Cómo es que aparecen estas serpientes? Perdonen que no tenga la información ahora disponible. No, Maharaj, pues esa es la idea, ya que lo tenemos en la cuna del conocimiento. Entonces, aquí los devotos vamos a seguir haciéndole los pedidos para que usted nos vaya entregando. Qué Dale, néctar. Sí. dale, es bueno eso, que lo que Nitalpaba pregunta, porque a veces uno escucha esas historias y yo la dejé pasar en realidad, porque estábamos hablando justamente de eso, de cómo es que se da esta aparición de Garuda y el por qué. Sí. Bueno, Maharaj, quería como, para terminar lo de la pregunta que yo le había hecho, eh, em, se explica que en el campo de batalla de Kurukshetra, ¿no? Sabemos que pues Yudhishthira es la encarnación del Dharma, ¿no? Y por lo tanto él era conocido como que él nunca había dicho nunca había dicho una mentira en su vida. Y se explica que cuando que él, tanto él como su carroza no pisaban el suelo, no lo tocaban, él siempre andaba por encima del suelo. Pero se dice que cuando él dijo esa mentira, tocó el suelo, ¿no? Pero se dice que lo tocó no por haber dicho la mentira que Krishna le dijo que dijera, sino que lo tocó por haber dudado de Krishna, ¿no? Porque Krishna le estaba diciendo hace rato y él dudó, entonces se dice que él cayó, así tocó el suelo, fue por haber dudado de Krishna, ¿no? Entonces, sí, sabemos que la suprema personalidad de Dios, Él es el, el controlador supremo, el que diseña todo, ¿sí? Él mismo, a pesar de que Él hace todas las leyes, todo lo está haciendo Él, conforme a Él, Él mismo puede quebrantarlas, si es posible, ¿no? Y entonces, quería simplemente, pues, traer a colación este punto, ¿no? De que es cuando Krishna, la suprema personalidad de Dios, da una instrucción, ¿sí? Eh, lo poderoso que es, ¿no? Ahí mismo nos hablan acerca por eso se dice que un Vaishnava no tiene ninguna duda ni temor en cuanto a la ejecución de la orden de su maestro espiritual, ¿no? Bueno, queridos Vaishnavas, entonces, ¿ustedes tienen alguna pregunta más para nuestro querido Goswami Maharaj? Haribol, Sí, sí, Madre Gópica. buenos días. Sí, tengo una preguntita. Dandabat, Maharaj. En Occidente se acostumbra a decir las mentiras piadosas. Entre los devotos es permitido decir mentiras piadosas para tal vez no lastimar a otro devoto o devota.
Gracias. ¿Ves cómo de pronto el Dharma se vuelve en este sentido muy sujeto, ¿no? Digamos, de la verdad última? Porque en el fondo lo que mencionaba Prabhu Brisavanu, esto nos muestra que Krishna en cierta forma quiere quitarle al devoto también ese apego que tiene por decir así, ¿no? Por el moralismo, como el siempre quedar bien en este mundo, ¿no? Porque justamente cuando él le está pidiendo a Arjuna que pelee para complacerle a él o como una instrucción de él, Arjuna está dando ciertas explicaciones religiosas, filosóficas y morales que son válidas, pero enfrente del contexto de la guerra no cuentan, no son operativas, no registran, sino que es más importante en ese momento la instrucción del Señor porque Él sabe realmente lo que se necesita más allá de que lo que Él esté presentando filosóficamente esté muy bien, como lo es la matanza de los maridos, de los guerreros maridos, que son esposos también de mujeres que van a quedar viudas. Entonces, ahí uno puede ver que por lo mismo dice Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, ¿no? Por algo trascendental, el Dharma material, si tenemos que escoger lo espiritual. Entonces, trascendental. Entonces, lo que pregunta la madre ahora, digamos que en cierta forma todo aquello que represente el bienestar de una jiva, en una manera, siempre tiene que estar en consonancia con la verdad. No podemos rebajar tampoco digamos, a que decir una mentira piadosa para, digamos, no mantiene eso, si no mantiene eso el Dharma, en una manera, si no es el fluir natural, no podemos, por decir así, negociar, ¿no? con el estándar, sino que siempre tiene que estar lo más cercano a la veracidad. O sea, es decir, justamente estamos sufriendo en este mundo por el grado de disfrute de los sentidos que tenemos. Entre menos disfrute de los sentidos haya, va a haber como más ese deseo de complacer a Krishna. Entonces, si no luchamos en relación a eso, pero como sabemos que no es una cuestión de una sola vida, sino que necesitamos elevar la conciencia, porque quizás desde la posición donde estamos actualmente no podemos ver más allá. Entonces muchas veces se necesita estimular ese espíritu, ¿no? Ese ánimo en la persona. Y seguramente hay algunas verdades que hay que decir. Voy a poner un ejemplo. O sea, fíjese que estos ejemplos son occidentales totalmente. Porque una vez en el templo, yo recuerdo, y lo digo porque a mí me pasó y ahora yo lo puedo examinar y decir, me sirvió. Una vez en el templo había un devoto que estaba enamorado y salió y llegó tarde. Y el presidente del templo era muy cuidadoso con nosotros de mantenernos siempre en una conciencia espiritual, dispuestos para el sadhana el siguiente día, ¿no? Se acuestan temprano, se levantan temprano. Entonces, justamente, este devoto había llegado como en la madrugada y yo me había levantado a orinar, tipo 2 de la mañana, y lo vi a él, lo vi vomitando a esa hora. Entonces, a mí me pareció extraño, ¿no? Pareció extraño, pero justamente había estado vomitando porque había estado afuera y algo había pasado, ¿entiendes? Hablando las cosas como son. Y el presidente del templo a mí me dijo, cuando yo le pregunté en la mañana, porque viste, ¿no? El devoto está envuelto siempre como en una atmósfera espiritual, ¿no? En una conciencia espiritual. Entonces él me dijo,
cuando yo le pregunté, me dijo, el devoto está enfermito. El devoto pasó una mala noche, está enfermito. Y yo le creí que el devoto estaba enfermito. Obviamente el devoto no estaba enfermito, el devoto, o más bien sí estaba enfermito, pero porque se había tomado algo. Por eso estaba enfermito. Entonces, pero yo encontré que en ese momento lo que él me dijo era justo para inspirarme, para no, digamos, levantar en mí el espíritu de crítica, ¿cierto? Para mantenerme en una conciencia espiritual mejor para seguir practicando. Entonces, yendo a la realidad práctica, yo encuentro que a veces se hace necesario para estimular la fe en un devoto, de acuerdo a Desakala y Patra, influenciar de manera positiva en acuerdo a la fe que estamos persiguiendo. Porque no necesariamente uno va a engañar, sino que está haciendo en cierta manera, está preservando la fe de un individuo. Y yo no quiero ir más allá, pero por ejemplo, es como el hacer leña del árbol caído. ¿Qué conviene más? ¿Enseñarle a alguien a mantener su fe o simplemente decirle a alguien las cosas para dañarle la fe? Y si esta persona no tiene una verdadera práctica y está orientado externamente, entonces va a terminar perdiendo su fe. Entonces uno está en la obligación, porque esto es un proceso de amor, y el amor está por encima incluso del bhakti, que eso es lo que enseña Krishna en última instancia. El amor es el que todo lo controla, ¿no? Prema. Entonces, claro, estoy hablando ya de cosas que pueden romperle la cabeza a la gente, pero en un sentido, justamente Krishna quiere vernos, ¿no? En esa área también jugando el rol de que por él vamos a estar dispuestos a incluso de jugarnos el todo por el todo, porque en algún momento dado Krishna quiere ver eso, ¿no? Que la jiva llore, se incline por él y le muestre que la necesidad intensa de tenerlo es tal que deja atrás todo aquello que es mundano y que puede tener una gran importancia, ¿no? Por decir así, en el plano relativo. Maharaj, aquí nuestro querido Acharya Chaitanya Lila está pidiendo la palabra. Sí, adelante, mi querido Acharya. Ay, Maharaj, muchas gracias, lindísima exposición. Gracias por la misericordia. Dos temitas, a ver si tú nos amplías. Una, esa experiencia, hemos tenido experiencias aquí en Costa Rica de devotos lindísimos que vienen de India, que tienen mucho conocimiento y aquí, digamos, entre comillas, digamos, les ha afectado, ¿no? O sea, el entorno es totalmente diferente. Encontrar vallas con modelos en vestidos de baño, la relación, la asociación, ha generado en varios casos de estos, de lo que ha llegado aquí, perturbaciones en ellos que se han enredado en el mundo material, se han vuelto comerciantes. O sea, toda esta parte de la belleza, de la devoción, que traían en el choque de la ilusión de este mundo material, de toda esta influencia y todo. Entonces, pareciera que son más afectados que los mismos occidentales que de niños están viendo esto, ¿no? Y están relacionados con esto. Entonces, en este caso, es mejor que ellos no salen a predicar o con la idea de predicar a Occidente. Ahí que nos amplíes un poquito, ¿tú qué piensas al respecto, no? Y otra pregunta, y que te la dejo ahí, es
con respecto a los pasatiempos de los devotos, donde vemos esa política o ese maquiavelismo o entre las mismas misiones en Occidente o en India, donde se da esto. ¿Esto es parte del plan de Krishna? Él está detrás de toda esta, de todo este, como tú dices, sí, dentro de este maquiavelismo. ¿Nos amplíes un poquito ahí esto, por favor? Yo comenzaría por la segunda primero. Es Ok. como que Krishna va por encima del buenismo y malismo. A uno a veces, por destino, uno se ubica en alguno de estos dos. Y es tal que uno piensa que está en el bueno, por decir así. Pero es obvio que es uno el que está en el buenismo y el otro seguramente está en el malismo. Entonces, siempre que uno tenga la tendencia a situarse en uno de los dos lados, va a despertar la tendencia del otro. Es como que el otro va a estar ahí para hacerle la contra como tal. Es como Kansa y Krishna. Se Kansa siempre va a estar ahí para resaltar a Krishna, aunque a veces nos da bronca, ¿no? De las acciones de Kansa, del mismo Abhimanyu, cómo se porta, de la misma Atila, su comportamiento, que está ahí y están enrollando para el lado contrario. Entonces, en alguna manera esto nos permite ver que es el juego de Krishna que está por encima de todo eso, ¿no? Es como que sitúate por encima de la dualidad, es lo que Krishna nos quiere decir. No ganamos nada con realzar el bien, porque el bien por sí es el bien ya, el bien no necesita, ¿no? Y el mal está ahí para engrandecerlo, simplemente. Pero es una trampa en la que nosotros caemos de fijarnos tanto en eso y nos cuesta tanto, ¿no? Poder, digamos, trascender esa dualidad de tener que aprender a convivir, de tener que aprender a aceptar eso. Dice que una vez Bhaktisiddhanta Saraswati había un Babaji que era muy famoso. Entonces, cuando le preguntaron a Bhaktisiddhanta Saraswati si en realidad él estaba en la posición excelsa que ostentaba, él dijo que no. Él dijo, no lo veo así porque he visto que él he visto su cara cuando se glorifican a otros Vaisnavas, él no está muy a gusto, dijo así. Entonces, todo es una maravillosa escuela que Krishna no nos va a dejar pasar sin hacernos los tests. Todos los tests para poder llegar realmente a la morada espiritual. No vamos a pasar si no somos testeados en los diferentes aspectos que necesitamos ser testeados. No, llegar allá con deformaciones sería como un error, ¿no? Del proceso. Entonces todo esto es para que podamos aprender a trascender y tener la mirada del amor por encima de todo, tal como Srila Sridhar Maharaj, digamos que es uno de los que podemos dar como ejemplo, ¿no? De que demuestra cómo llegar más allá con esa dulzura, cómo todo este veneno que uno que está representado por los empujones, por el maquiavelismo que a veces se da entre las mismas sociedades, entre los mismos devotos, entre los mismos grupos en particular. Lo único que está haciendo este veneno es embelleciendo el camino del devoto en la medida en que lo logre trascender. No en que se oponga a ello con tanta fuerza que termine eso enfadándolo, enojándolo, enrollándolo en la dualidad, que es lo que sucede. Yo personalmente lo digo, ¿no? Muchas veces termina eso siendo tan fuerte en uno que la energía ilusoria es tan poderosa que lo envuelve a uno en esa cosa y lo hace volverse un luchador por una causa que Krishna no quiere eso. Krishna lo que quiere es que trascendamos eso. Y se me olvidó la primera pregunta. Ya, Maharaj, era de los devotos que vienen a predicar a Occidente, que Okay. terminan
Ok. queriendo dinero, mujeres y esto. Yo recuerdo cuando estábamos en el 2x1, o sea, 2 maestros por el precio de uno. Bueno, Gurudev Tulananda nos dijo que él era agradecido de haber nacido comiendo carne y haber descubierto que comer carne era malo, porque le daba pena ver como muchos hindúes que nacieron no comiendo carne y se fueron a Occidente y terminaron comiendo carne y aceptando las costumbres occidentales. Eso es para que uno vea la fuerza que tiene la maya, ¿no? La ilusión. El creerle, hacer pensar a la gente que porque todo el mundo está comiendo carne, entonces todo está bien. Entonces te metes en medio de una gran sociedad que consume carne, entonces, bueno, estamos todos mal, no puede ser, si nos vamos al infierno, nos vamos todos al infierno. Entonces, en alguna manera, esto es un gran peligro, porque en el fondo, eso, el hecho de perpetuar el error y la gran cantidad de personas que lo perpetúen, no quiere decir que lo vamos a volver bueno. Entonces, en alguna manera, es una bendición que tenemos nosotros, ¿no? De haber descubierto esto primero, de haber pasado por todo este error del mundo, pero también eso tiene sus pros y sus contras, porque en el fondo ahora estamos sanándonos, ahora estamos tratando de revertir un poco el proceso de disfrute en el cual nos enseñaron y nos convirtieron y nos educaron. Mientras que se supone que es más fácil para un hindú o para una persona que nace en la cuna mística si se quedara acá, porque eso pasa, muchos de los que están acá nunca salen de acá y en el fondo se pueden volver devotos puros y de hecho muchos lo hacen, ¿no? Se vuelven devotos puros porque si van a Occidente, seguramente algunos van a poder pasar esa prueba, pero otros no, porque no sé, Brisabano se tiene que acordar, los devotos que son antiguos se tienen que acordar de los puyaris que habían en la 32 con Caracas. Raghunath, el otro devoto de unos lentes así, de esos lentes. Prabhu Subal. Y otro que está ahí todavía, que tiene unos lentes así de esos de botella, el fondo de botella. Prabhu Namamrita. Ese, recuerde que Maharaj Harijan lo mandó a hacer Sankirtan y él llegó diciendo que él no hacía Sankirtan porque se montó al bus y realizó que predicarle a las personas carentes de fe era una ofensa, entonces se devolvió al Sankirtan. Entonces justamente yo uso el ejemplo de ellos, de estos puyaris, porque ellos eran netos puyaris. O sea, mandarlos a ellos a hacer otro tipo de servicio era como utilizar mal su energía. Entonces, en alguna forma, no todo es remedio para las diferentes enfermedades. Algunos pueden ir, otros no pueden ir, ¿cierto? Esto tiene que ver mucho con el talento que cada uno tiene para explorar su misión en la vida, ¿no? Yo creo que hay una edad en donde uno se da cuenta realmente para qué sirve o cuál es su capacidad que tiene. Y uno sabe, si a mí me ponen allá, yo no voy a dar mejores resultados, pero si me ponen allá, yo creo que ahí sí voy a dar un buen registro. Entonces, muchos han ido de acá de India para allá y han aguantado. Lo mismo Gurudev Paramabheti una vez dijo, esas son sus palabras, ¿no? Dijo, a veces me preocupa un poco ciertos hindúes que van a Occidente y ven una rubia y ya después no quieren volver. ¿Sí? Y se vuelven locos, ¿no? Entonces, pero eso también tiene que ver mucho porque acá pues se sigue otro estilo de vida con otro estándar. Nosotros estamos prácticamente en medio de la guerra, de la batalla, y eso es lo que la gente que está allá a veces no agradece o no ve, o no digamos no agradece, pero no ve el esfuerzo que hace un devoto, ¿no? Que en cierta manera poder controlar los sentidos. Una vez que los sentidos ya pasaron digamos un poco por
por la juerga de la vida material. Entonces, no se sabe si para él puede ser más fácil o puede ser más difícil, porque esto depende del individuo, ¿no? Así que yo diría que eso es muy relativo. Algunos puede ser que les vaya muy bien, otros no tanto, pero eso también parte por uno. Uno tiene que ver, ¿no? Realmente en dónde le aprieta el zapato, en dónde tiene su talón de Aquiles. Para algunos es mejor quedarse, ¿no? en la India y no salir desde acá. Otros tienen madurez y pueden sobrellevar, ¿no? Las circunstancias con las que se van a encontrar allá, sin ser dobles, ¿no? Sin ser hipócritas. Ujú. Maharaj, Muchas gracias, Maharaj. la madre de Natarini tiene levantada la mano. Madre, bien pueda. Dándavas, Maharaj, dándavas a todos los devotos, madres. Maharaj, por favor, hace un momento usted dijo que el amor está por encima del bhakti. Pero entonces, ¿cómo es eso? Porque se supone que el bhakti es el amor mismo. Tenga la bondad, me podría iluminar en este aspecto. Bueno, ese es el pasatiempo de Sridham con Radharani, ¿no? Que Sridham quiere probar que Bhakti es superior a Prema. Y Radharani le prueba que Prema es superior a Bhakti. Porque en el Bhakti es como que Sridham sirve a Krishna y hace lo que Krishna le pide y ejecuta los deberes como tal, pero en Prema, Radharani alimenta a Krishna. Entonces, el Prema, ella prueba que es superior. En cierta forma, Bhakti, para nosotros, es para brindarnos Prema, justamente porque no podemos ir directamente a Prema, no podemos ir directamente al amor, por eso tenemos que seguir Bhakti, las reglas y regulaciones para llegar al Prema, pero una vez pasamos, o digamos no pasamos, una vez se pase a Raganuga Bhakti, entonces ya digamos Bhakti deja un poco atrás, como el árbol deja la cerca ya atrás, ya no la necesita, más bien si sigue la cerca ahí va a apretar el árbol y le va a hacer daño. Entonces Raganuga viene ahora en una forma espontánea, el corazón revive su espiritualidad innata y ahí es donde aparece el prema, que es lo constitucional, el amor por Dios, va a fluir, así como el río fluye al mar. Entonces, en ese nivel, uno va a aceptar, oh, sí, el amor está por encima, obviamente, del bhakti, pero claro, para nosotros bhakti es la esencia, ¿cierto? Ya, Maharaj, y entonces se me viene otra pregunta, si es posible. ¿Cuál es la diferencia entre bhakti y prema? Bueno, que prema es justamente el objeto que vamos a desarrollar a través de Bhakti, porque estamos lejísimos, o sea, ese es uno de los postulados que hace no sé si es Vishnu Swami o Madhvacharya, el postulado que él hace es que Bhakti es el proceso que nos va a enseñar a desarrollar ese amor que está perdido, que no tenemos, que está confundido, que está enredado. Mediante ese proceso se va a despertar esa devoción. Entonces lo necesitamos, el proceso de Bhakti para nosotros en la etapa, en el nivel que estamos es lo más elevado porque es lo que necesitamos, pero una vez ese Bhakti haga su trabajo por sí mismo, va a brotar el prema. Y ese es el objetivo. O sea, el bhakti es el proceso para el cual la devoción va a hacer que se abra la flor del amor por Dios. O sea que la jerarquía sería bhakti y luego prema. Bueno, ahí me quedé. Pero aquí, ¿cómo podría interpretar? Porque Krishna dice, ofréceme con amor y devoción. Justamente, o sea,
ese proceso de ofrecer es bhakti, pero el amor y la devoción viene en el acto de ofrecer, viene una vez estemos ejecutando ese acto, se va a dar, se produce, se tiene que producir ese amor. Por ejemplo, en el proceso del bhakti, una madre arregla su jardín, siembra las flores y su hijo arranca una flor de ese jardín y se la ofrece a esa madre. Esa madre está agradecida por el acto de ofrecer con amor esa flor, aunque ella fue la que la sembró. Entonces, así Krishna nos da todo en este mundo, nos da los alimentos, nos da la parafernalia, nos da el fuego, nos da todo para que desarrollemos el bhakti, pero en la Sampradaya, en la Sri Sampradaya, justamente la que estudiamos hoy, la de Ramanujacharya, él dice que está la jiva, está el mundo material y está Isvara, el Señor Controlador Supremo. El mundo material es una energía del Señor y la jiva es una energía diferente del mundo material, porque el mundo material es creación de la voluntad del Señor y hace la voluntad del Señor, mientras que la jiva tiene libertad. Eso es lo que lo hace diferente. Y en ese libre albedrío que tiene la jiva es para que ella muestre su amor al Señor Supremo. Y en esa oportunidad de mostrar el amor al Señor Supremo, Bhakti, el servicio adicional, ese proceso que le va a ayudar para que brote ese amor natural. O sea que, Maharaj, no le estoy entendiendo, perdónenme, pero, o sea, según usted, se necesita, porque para mí Bhakti es el amor mismo, ¿no es cierto? Pero, o sea, según lo que usted está diciendo, o al menos yo lo estoy entendiendo, o lo estoy entendiendo mal, si Bhakti y Prema para mí era lo mismo, pero usted dice que Bhakti, primero necesito hacer Bhakti para obtener Prema. Por ejemplo, nosotros en Bhakti ofrecemos la comida al Señor, ¿cierto? Uh-huh. Uh-huh. Y después el Señor nos la devuelve para que nosotros la comamos. Cuando la esposa de Vidura le ofreció las cáscaras de banana al Señor, según el Bhakti, eso sería una falla, ¿cierto? No se le ofrecen al Señor las cáscaras de un banano, pues en última instancia se ofrece el banano, no las cáscaras. Pero como lo hizo con amor, lo hizo en un estado de saturación, en ese estado, Krishna lo acepta. Uh-huh. Cuando Radharani prueba la comida antes para darle a Krishna, esa comida para Krishna está saturada de amor. Es ya algo muy elevado. En el proceso de Bhakti nosotros nunca vamos a ofrecerle a Krishna algo que probamos. Uh-huh. Haribol, madre de Natarini, es que como el tiempo apremia, si usted de pronto tiene alguna duda, que la veo como con mucha duda en este tema de el Bhakti, es que para mí amor, del amor, perdón, del amor y la devoción, para que usted le quede bien clarito, le recomiendo que se vea esa serie de Radha Krishna, que precisamente ahí nos están contando el pasatiempo que estaba hablando Goswami Maharaj, donde Sridhan es que Maharaj. Se prueba. Sí, pero es Sridhan, sí, Sridhan, ¿cierto? Sí. Bueno, donde Sridhan tenías mucha devoción por Krishna,
devoción y él no consideraba que se podría nombrar otro nombre adelante del de Krishna. Él no aceptaba que se dijera Radha antes de Krishna. Bueno, entonces ahí le cuentan todo el pasatiempo. El primer capítulo. Exacto, exacto. Narada Muni lo lleva al mundo espiritual y allá él llega al mundo espiritual. Bueno, mejor dicho, como vuelvo y le digo, como ya nos comimos media hora del otro orador que viene, eso es muy hermoso y ahí está exactamente esa respuesta que te va a quitar esa duda que tiene y allá Krishna le muestra por qué el amor está por encima de la devoción. Con pasatiempo y todo, eso es un néctar, ¿no? Se la recomiendo. ¿Cuál es ese capítulo, Prabhu Ramananda? Del primero al cuarto. Ah, sí, bueno, correcto. en todo caso, muchísimas gracias. Solamente vino mi duda porque, claro, ustedes nos han enseñado y las escrituras lo dicen, o yo siempre lo he mal interpretado. Entonces, porque para mí, o sea, lo que entendía que el bhakti es el amor mismo, ¿sí? Entonces, como dice que no es así, entonces sí me quedé toda confundida, pero yo voy a seguir las instrucciones de ustedes y voy a leerlo. Mataji, Gracias. Mataji, ahí le paso los capítulos, ¿listo? Listo, gracias, Prabhu Chaitanya Lila. Gracias, Maharaj, Dandavas. ¡Ay, Perdón las madre! ofensas. Jai. Radhe, Bueno, radhe. creo que para cerrar para cerrar aquí con nuestro querido Goswami Maharaj, entonces le damos la palabra al Acharya Krishna Nagar, que hace rato tenía la mano levantada. Yo creo que ya la debe tener cansada, ¿cierto? Adelante, mi querido Krishna Nagar, Acharya. Siempre a los pies del loto, mi querido su amigo Swami Maharaj. Gracias, Maharaj, por regalarnos este prema. Bueno, mi pregunta es un poquito larguita y complicadita. Ojalá no nos demoremos mucho. Maharaj, de acuerdo al pasatiempo, sí, nosotros aquí en Occidente comúnmente cogemos el objeto Mayavadi para predicar y enamorar a las personas de Krishna. Pero entonces, ¿cómo sería la forma adecuada para que el devoto no se deje atraer nuevamente por esta energía? Porque vemos que muchos devotos planean cosas muy bonitas, ¿no? Como el Tantra Yoga y estas cosas, pero muchas veces ellos quedan presos de esta modalidad. ¿Cómo hacer para que el devoto no se apegue a eso, sino que vuelva realmente al concepto de la conciencia de Krishna, que es por lo que el devoto inicia este proyecto? Bueno, la energía ilusoria tiene una capacidad tremenda de enredarnos, es muy sutil, trabaja en muchos niveles, sí, y esa es la prueba, ¿no? O sea, el proceso de la vida nos muestra que realmente vamos a ser testeados en los diferentes niveles. Así que simplemente yo recuerdo que yo tenía una expresión cuando los devotos me preguntaban, ¿y qué hago en esta situación? Entonces yo les decía, mire qué hace Paramatma, qué hace Paramatma en la situación. Entonces al final decíamos, hay que hacer lo que hace Paramatma. Entonces, como que Krishna es un observador. Y en toda la situación, Paramatma siempre es un observador, siempre es un testigo, siempre está observando, no se deja como agarrar por la situación misma, porque en el momento que la situación nos sujete, en ese momento perdemos nuestro fluir natural. Entonces, en alguna forma, justamente eso es lo que nos está enseñando Krishna en el Bhagavad Gita, aprender a estar por encima de la dualidad que se presenta de diferentes maneras. No podemos, el que queda preso por un tiempo, después de que se da cuenta de que no está avanzando, entonces él va a decir, wow, simplemente porque no hice caso, no tomé la decisión apropiada, ahora no puedo, no siento que estoy avanzando, no siento que estoy progresando. Entonces esto es muy importante porque tenemos que experimentar néctar, ¿no? Para sentir que estamos avanzando. Si no, cuando dejemos de experimentar néctar,
justamente hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, pudimos haber sido presa de una ofensa, pudimos haber sido presa de una situación, pero el mismo Santo Nombre nos va a liberar, tenemos que seguir cantando. Entonces así pasa, cada uno va a elegir, no es un proceso de una sola vida. En realidad este proceso a veces puede ser que requiera de muchos nacimientos, o ojalá que no tanto, pero lo que sí es seguro es que la próxima vida vamos a venir en donde queremos, y eso es muy importante, que podamos hacer un gran avance, ¿no? Pero esto es muy sutil, o sea, en cierta forma vamos a quedar presos porque hay mucho que limpiar, no es tan fácil. Entonces, para unos van a quedar ahí encerrados en el yoga y a lo sumo van a quedar haciendo negocios y van a volverse unos grandes comerciantes, unos judíos o qué sé yo. Pero el devoto sabe, no, yo no puedo quedar en eso porque eso no es el objetivo. El objetivo de la vida es ir un poco más, mucho más allá. Así que es muy relativo, ¿no? A cada devoto. Como bien dijo un amigo, él dijo, hay que robarle la candela al diablo, pero sin quemarse. Bueno. Bueno, yo quisiera decir que también esta plataforma, en cierta manera, todos aprendemos algo, porque a mí me ponen tarea, ni Taipada me puso tarea, y yo estoy agradecido por eso, y cada pregunta también a uno le sacude un poco y nos lleva un poco más allá. No se trata de decir todo así y arregladito y bonito y ya, sino que bueno, somos impelidos a pasar esa información a través del cuerpo y a través de la mente, y así vamos fustigando un poco más la conciencia para que vaya despertando y escuchando y viendo otros puntos de vista. Así que ese es uno de los objetivos de conversar así. Me parece a mí que es bien interesante seguir investigando. Muchas veces estudiamos muchas cosas y con el tiempo nos damos cuenta que las olvidamos. Así que para que sea útil, es importante que vayamos refrescando esto, y en algún momento pues néctar, va a aparecer cada vez más néctar. Sí, así es, Goswami Maharaj. Este templo virtual ha sido toda una bendición porque nos ocupa en servicio a todos, por supuesto. Cada uno de los que hacemos aquí una presentación, pues nos tenemos que preparar y como dice, es verdad, ¿no? Uno va y, porque es que el conocimiento así, ¿no? Y con esta memoria de Kali Yuga, uno va y escuchó algo y después cuando va a volverlo a repetir, aprende más cosas, ¿cierto? Coge más porque así es el conocimiento. Y uno leyó eso, pero cada que lo lee hay un néctar más que de pronto no lo tenía yo bien claro. Y entonces es una bendición porque nos ocupan a todos. Eso es el sadhusanga, ¿no? Ese es el lindo sadhusanga, ¿no? En el cual todos podemos participar y pues aquí todos estamos aprendiendo, ¿no? En el vaisnavismo nada es producto terminado. Siempre estamos en modo aprendizaje todo el tiempo, ¿no? Y qué hermoso, qué hermoso. Goswami Maharaj, estamos muy contentos con su presencia aquí en este espacio virtual del sadhusanga virtual, y como lo dice, como lo acaba de decir, ha sido una bendición para todos realmente este espacio, y qué rico poderlo tener todos los sábados aquí iluminándonos y como dice Maharaj, todos aprendemos de todos alguna cosita. De eso es un néctar. A mí me fascina escucharlos, la realización de todos estos lindos Vaisnavas, porque igual ahí Chaitya Guru se manifiesta en cada uno de ellos, ¿no? Bueno, entonces, Maharaj, ahora seguimos con otra presentación.